el actual presidente ha llevado a cabo una serie de reformas, Peña Nieto, precisamente para modernizar México y para salir un poco del estancamiento, la reforma energética, la reforma educativa y la reforma de mercado laboral. La reforma energética ha abierto a intereses privados, sectores de extracción y refinaderías y otro tipo de actividades petroquímica, una profesionalización del trabajo como profesores y evaluaciones periódicas. También ha tratado de quitar el poder que tenían muchos sindicatos entre los profesores, y todo esto ha sido sumamente cuestionado por los profesores mismos, ha creado muchísimas huelgas, en fin. Y la reforma de mercado laboral, donde se ha flexibilizado el trabajo. Entonces antes había una legislación que permitía más seguridad en el trabajo, compensación cuando se despedía, etcétera, etcétera. Esto ya desapareció con la reforma laboral. Y estas reformas no han tenido éxito tampoco. La reforma energética en parte por la bajada del precio del petróleo, pero también ha habido muchos otros problemas. La reforma educativa sí ha dado un golpe terrible a los intereses sindicatos muy corruptos también, pero ha provocado muchas protestas porque la mayoría de estos profesores son sumamente vulnerables y eso se podría dar mucho. Y ahí tenemos un poco de la problemática de Guerrero. La reforma del mercado de trabajo ha legalizado algo que ya existía, que era la flexibilización del mercado de trabajo. Entonces tenemos situaciones de muy malas condiciones de trabajo, como ya dije, y muy bajos salarios. Otros problemas, la reforma ha habido también una reforma fiscal, pero esta reforma no se ha enfocado al gran capital, a las grandes compañías, sino más bien a las industrias medias. Y esto realmente ha afectado mucho a estas pequeñas y medianas industrias, de manera que muchas han cerrado en el último año, y esto ha disminuido los ingresos de estas familias, pero también los ingresos fiscales del Estado. Otro problema es el libre comercio y la competencia de los productos chinos, sobre todo ahora en la industria del acero, que han entrado, y la industria del acero, que está dando muchísimos empleos en el norte de México, está cerrando, se está yendo a uso porque los productos chinos de acero son mucho más baratos, no se puede competir con ellos y hay una crisis tremenda ahí. Por otro lado, en los últimos 25 años ha disminuido la productividad del país, y estos son últimos datos incluso de The Economist, sobre todo por la cuestión de la informalidad en el trabajo, falta de capacitación, falta de financiamiento, corrupción, y la lista podemos hacerla muy larga. Entonces, para regresar a la situación de Guerrero, Guerrero es uno de los estados, como ya vimos, más pobres del país, donde tenemos un 65% de pobreza, y también donde ha habido mucha violencia, no ahora, sino de siempre. Hablé del movimiento estudiantil de 68 y a raíz de eso de una serie de guerrillas. Hay guerrillas urbanas, pero también guerrillas rurales, y sobre todo en el estado de Guerrero. Además, tenemos desde hace muchos años también el establecimiento de las mafias aliadas al narcotráfico. Entonces, es un estado con una larga historia de masacres, sobre todo a nivel de guerrilleros, pero también de campesinos. Mencioné la Operación Cóndor. La Operación Cóndor tuvo graves consecuencias en pueblos campesinos de Guerrero, porque había mucho cultivo de marihuana. Y en lugar de perseguir a narcotraficantes, simplemente lo que se hacía era reprimir a campesinos que tenían ese tipo de cultivos y a campesinos que estaban alrededor. O sea, realmente hubo masacres terribles a causa de esto. Y luego el establecimiento de las normales rurales, que es una larga historia, porque las normales rurales se crean cuando se dan las grandes reformas después de la revolución en los años 1930.
jag kan säga på svenska, 1930 med de stora jordbruksreformerna så kommer de också reformerna som skapar den här populära eller folkliga utbildning. Och då börjar staten att skapa de här lärarutbildningsplatserna. El Estado crea normales, o sea, escuelas de instrucción de profesores en las zonas rurales, que ellas llama normales rurales. Estas normales rurales van a crear toda una tradición en cuanto a la Revolución Mexicana de justicia social. Y de una manera que a mí se me hace todavía un poco increíble, estas normales rurales sobreviven toda la modernización del país. O sea, las dejan ahí, las dejan crecer, siguen adelante, siguen como pequeños oasis, donde se da la preparación de profesores rurales, pero también de muchos líderes sociales. O sea, líderes campesinos y guerreros salieron de las normales rurales desde los años 60 y 70. Vienen formados por estas normales rurales. Entonces ya hay una tradición muy fuerte, como ven, en Ayotzinapa se va a dar enseñanza sobre marxismo, leninismo y una serie de cosas que vienen de toda esta tradición, desde la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, etc. Entonces ya hay una larga tradición. Estudiantes radicales, todos ellos hijos de campesinos muy pobres de toda la región, que muchas veces van a participar en muchas protestas sociales. Y bueno, aquí venimos otra vez con la situación de Ayotzinapa. Bueno, es Guerrero la gota que derramó el vaso de lo que pasa en México. Bueno, ya escuchamos a Edmé, quien nos dio una introducción de cómo estaba la situación del país en aspectos económicos y sociales antes del 26 de septiembre del 2014. Y bueno, efectivamente, es Ayotzinapa bueno, es Ayotzinapa en el parteaguas. Hay un antes y un después en los movimientos por la lucha de los derechos humanos en México. Definitivamente el caso de estos 43 estudiantes dio pie a grandes movilizaciones que hemos visto durante este año. Personas de todo tipo, estudiantes, trabajadores, se han unido a esta lucha. Bueno, y como les decía, muchos otros movimientos que ya existían anteriormente en el país se han solidarizado con el caso de Ayotzinapa, como es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nació a fines de los años 80, y quienes ellos también han estado luchando mucho por los derechos de principalmente de los indígenas en el estado de Chiapas, que también es un estado muy pobre, decía más del 70% de su población está en condiciones de pobreza. Hay otro movimiento que es el Movimiento por la Paz, que también nació durante el sexenio anterior, cuando fue asesinado el hijo de un poeta, Sicilia, y él inició este movimiento. También, bueno, cuando empezaron estas luchas de poder entre los diferentes grupos del narcotráfico. La guardería ABC, que este es también un caso de corrupción tremendo que se dio en el sexenio anterior y donde fallecieron muchos niños, y hasta la fecha ya son muchos años y hasta la fecha no hay culpables sobre lo que sucedió ese día. En el caso ABC hay un tráfico de influencias. En este caso estuvo involucrada directamente la esposa del expresidente, bueno, sus parientes, y bueno, los movimientos de los estudiantes, quienes siempre han sido muy solidarios con todos estos movimientos sociales y que se han unido al caso Ayotzinapa. Los periodistas en México, que hoy en día también es un sector muy vulnerable, muy castigado,
Son más de 100 periodistas asesinados en los últimos 12, 14 años. Y bueno, también los académicos, los artistas que se han unido a este movimiento y se han solidarizado con ellos. Bueno, pues, ¿qué sucedió después de que desaparecieron estos 43 estudiantes? Los padres de familia se unieron y empezaron a trabajar en conjunto, exigiendo justicia de lo que estaba pasando, exigiendo respuestas al Estado. Y bueno, muchas organizaciones pro derechos humanos empezaron a trabajar con ellos. Hay una organización que es Trashinoyan, quienes ellos han estado muy de cerca, han apoyado muchísimo a los padres de familia, el Comité de Padres de Familia de Ayotzinapa. Esta organización trabaja en la montaña del estado de Guerrero. Ellos han estado desde 1993 y ellos han apoyado muchísimo a los padres en todo el aspecto jurídico y también en las movilizaciones que se han dado dentro y fuera del país. Bueno, les decía que las más que han sido demostraciones tremendas, marchas muy grandes que no habíamos visto en México desde hace casi 40 años. Aquí algunas otras fotografías. Y bueno, pues este movimiento como les digo, las personas de a pie, todos se han unido, y la verdad es que Ayotzinapa ha marcado mucho lo que es la lucha en pro de los derechos humanos en el país. Hay un sector en México que también es muy vulnerable, que son los indígenas, y bueno, ellos también desde sus diferentes trincheras han estado trabajando muy de cerca con el caso de Ayotzinapa.